Fíjese que la insuficiencia conjunta y grave de corazón y riñón es lo que vamos a hablar ahora. El daño agudo o crónico de uno de estos órganos condiciona la disfunción aguda o crónica del otro. Esto es importante, o sea, van de la mano. Sin embargo, la disfunción es no simétrica. Esto ya se ha visto en los diferentes estudios. ¿Qué quiere decir no simétrica? Que puede estar el corazón mal, evidentemente va a afectar al riñón, pero no en la misma magnitud. Y siempre es bidireccional, es decir, si se afecta un órgano, el otro también se va a afectar. ¿Ya? La insuficiencia cardíaca congestiva provocará progresión de la enfermedad renal crónica. Eso es lo primero que hay que entender, que el corazón afecta al riñón. Más del 64% de los pacientes con ERC, que es enfermedad renal crónica, también presentarán insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y si los pacientes no son tratados adecuadamente, la mortalidad aumenta. Entonces, ese síndrome hay que dar tratamiento para la insuficiencia cardíaca, que les voy a explicar cuál es el tratamiento. Fíjense que esta no es una clase ni de cardiología ni de nefrología. La tocamos en nefrología porque obviamente se afecta el riñón, pero estos casos, quien los va a ver primeramente es el médico internista, que es la especialidad tal vez más bonita, por algo se le llama la especialidad madre en medicina, ¿ya? Este síndrome está limitado por empeoramiento de la función renal, o sea que el tratamiento para la insuficiencia cardíaca se limita porque la función renal empieza a empeorar y con esto disminuye la tasa de filtrado glomerular. Si nosotros a este síndrome le sumamos la anemia, la sintomatología va a empeorar en ambas entidades, tanto en el corazón como en el riñón. Cuando hay anemia añadida al síndrome cardiorrenal, el síndrome se llamará síndrome anemia cardiorrenal, ¿ya? También se denomina CRAS, Chronic Renal o Cardiorrenal Anemia Syndrome, en inglés, o síndrome, ¿ya? En la insuficiencia cardíaca, la causa más frecuente de anemia es la enfermedad renal crónica. Ustedes ya les han debido explicar en el anterior grupo de clases que todo paciente con enfermedad renal crónica tiene anemia porque hay disminución de la eritropoyetina, ¿no es cierto? Casi la totalidad de pacientes con enfermedad renal crónica tienen anemia. Casi la totalidad, no todos, pero la mayoría. Entonces tenemos una triada patológica, anemia, que juega un rol fundamental, insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad renal crónica. Este es un concepto nuevo que se ha ido ganando terreno en los últimos años. Por eso se los presento, muchachos, porque ustedes se van a enfrentar a este grupo de pacientes con mucha frecuencia cuando ya salgan médicos generales, ¿no es cierto? Y si hacen una especialidad en medicina interna o cardiología o nefrología, van a ver mucho de esto. Bueno, tenemos este concepto nuevo que es el CRAS. El paciente con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica con anemia aumenta significativamente el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Y también a raíz de este concepto se le da la importancia al tratamiento de la anemia tanto con hierro con eritropoyetina en ambos grupos de pacientes, los insuficientes cardíacos y los enfermos renales crónicos. Muy bien. Esto que ven acá es el famoso CRAS. Entonces, síndrome de anemia cardiorrenal, y fíjense que una empeora a la otra. Esta diapositiva que ven es original, yo la he hecho. Qué bonita. Para ustedes, para ustedes. Mire, he tardado 1 hora en hacer esta diapositiva, en el PowerPoint además, y miren qué bonito. Le puedo añadir más cosas, pero ahí está la importancia. Semáforo rojo en CRAS. ¿Y qué es CRAS? Síndrome anemia cardiorrenal. Uno afectará al otro de forma bidireccional. ¿Me entienden? Muy bien. El síndrome cardiorrenal se va a clasificar en 5 subgrupos que les voy a mostrar a continuación. El tipo 1, rápidamente les digo,
corazón agudo, riñón agudo. Tipo 2, corazón crónico, riñón crónico. Tipo 3, riñón agudo, corazón agudo. Tipo 4, riñón crónico, corazón crónico. Y tipo 5, la afectación simultánea en órganos previamente sanos en diferentes entidades. Entonces tenemos el síndrome cardiorrenal tipo 1, es el empeoramiento progresivo de la función cardíaca que puede ser agudo. ¿Cuándo puede haber insuficiencia cardíaca de tipo agudo? En un infarto agudo de miocardio, en una miocarditis aguda, ¿no es cierto? Y esto va a provocar un daño renal agudo, agudo con agudo. Tenemos otras miocardiopatías como la miocardiopatía chagásica, la miocardiopatía isquémica, etcétera, que donde el corazón crónico provocará lentamente una enfermedad renal crónica. Ese es el tipo 2. El tipo 3 se llama síndrome cardiorrenal 3 o también como la etiología primaria es el riñón, también se les denomina síndrome renocardíaco agudo. Bueno, es una injuria renal aguda que puede ser una glomerulonefritis aguda, puede ser una falla prerrenal severa, puede ser una nefrotoxicidad aguda, puede ser una pielonefritis aguda, etcétera, que provocará una insuficiencia cardíaca aguda o una lesión eh, isquémica o una arritmia. Bueno, pasamos. El tipo 4, síndrome cardiorrenal tipo 4 o síndrome renocardíaco crónico, es cuando hay un riñón crónico que puede ser una enfermedad glomerular crónica, una enfermedad de túbulo intersticial crónica, etcétera, que van a provocar daño crónico en el corazón. Y el tipo 5 es el daño simultáneo en órganos previamente normales con enfermedades sistémicas, diabetes, sepsis, lo más importante, sepsis, que provocan ambas disfunciones. El síndrome renal, el cardiorrenal tipo 1, no se olviden, corazón agudo, riñón agudo, más o menos en esta diapositiva se pueden mostrar todas las cosas. Nos centraremos para hacerlo más fácil en esto. Descompensación aguda, un insulto isquémico, dice un infarto agudo de miocardio, que va a provocar una hipoperfusión, disminución en la entrega de oxígeno, disminución del filtrado glomerular, etcétera. El síndrome renal tipo 2, corazón crónico, que va a provocar todo esto. Un riñón crónico, y además es un círculo vicioso, ¿no? Porque el riñón crónico provocará anemia, la anemia empeorará la insuficiencia cardíaca, la anemia aumentará la hipoxia. Entonces, esto es muy importante y el rol de la anemia es preponderante. El síndrome renocardíaco agudo, riñón agudo, corazón agudo. Riñón agudo puede ser una glomerulonefritis aguda, una enfermedad intersticial aguda, una necrosis tubular aguda, una pielonefritis aguda, etcétera, que va a provocar un corazón agudo. ¿Por qué? Porque el riñón empeorará la hipertensión por diferentes motivos. No se olviden que la presión puede ser volumen dependiente. El riñón falla, el paciente entra en oligoanuria y el paciente se sobrecarga de volumen, ¿no es cierto? Entonces eso puede molestar al riñón porque aumenta la poscarga y la precarga, perdón, la precarga. Es decir, el retorno venoso en el corazón está muy aumentado y eso puede provocar una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no es cierto? Entre otras cosas que se van a activar, como la activación del sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, etcétera. El síndrome renal o renocardíaco crónico es cuando tienes un riñón crónico. Fíjense que aquí están todas los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica que pueden provocar un riñón, un corazón crónico. Y el síndrome cardiorrenal tipo 5, donde hay disfunción simultánea. Eso es lo que quiero que entiendan. Ya, esa clasificación métansela en su cabeza y no se olviden nunca. No se olviden que si hablamos de cronicidad, esta es la tabla actual de las guías CADIGO, que fueron la última actualización en el 2012, aunque ya están empezando desde este año a actualizarlas.
Acá tiene los diferentes grados de enfermedad renal y yo les pongo esto acá porque esto seguramente que ya les han mostrado, pero lo pongo acá porque a mayor grado de enfermedad renal crónica, también mayor compromiso del corazón. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los nefrólogos? Siempre sabemos que la enfermedad renal crónica muchas veces pasa desapercibida, pero eso no lo saben otros especialistas. La creatinina depende de la masa muscular del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces el médico no se da cuenta de la enfermedad renal crónica porque la creatinina sigue normal, pero no se ha dado cuenta que el paciente ha enflaquecido, ha disminuido su masa muscular. Por eso la creatinina no se elevó. Entonces, ese pequeño dato tienen que tenerlo en cuenta. En un metaanálisis, ya saben que un metaanálisis es el estudio simultáneo de varios estudios y hacen un análisis completo de todos ellos, ¿no veis? Sacan datos sumando los números de todos los estudios, ¿no es cierto? Entonces, en este metaanálisis, 16 pacientes, 80,000 hospitalizados y no hospitalizados, pero con insuficiencia cardíaca todos, fíjense que se presentó daño renal moderado a severo en el 29% de los pacientes. Eso es una barbaridad. Y fíjense que la creatinina en muchos era de unos 5, apenas de 1.5 miligramos por ciento, o un poquito mayor. Entonces, este dato es importante. Todo paciente con insuficiencia cardíaca debe tener una valoración de la función renal y una medición de la creatinina y también medirles el filtrado glomerular. Este registro nacional de Estados Unidos dice de insuficiencia cardíaca, reportó que más de 100,000 pacientes con insuficiencia cardíaca se diagnosticó enfermedad renal crónica en el 30%, es decir, ¿cuál es el 30% de 100,000? Son 33,000 pacientes, definida como una creatinina mayor a 2. Entonces, fíjense que siempre hay repercusión de la falla cardíaca con el riñón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un fallo en ventrículo izquierdo que para fines didácticos, semánticos, vamos a llamar disminución en la fracción de eyección, que esto lo han debido hablar en el capítulo de insuficiencia cardíaca con los cardiólogos, ¿no es cierto? Disminuye la fracción de eyección, por lo tanto disminuye el gasto cardíaco y por lo tanto va a disminuir la perfusión tisular y disminuye el volumen circulante efectivo. ¿Qué es el volumen circulante efectivo? Es el volumen intravascular que va a llegar a la periferia, un órgano, una célula, ¿ya? Y por lo tanto también disminuirá la perfusión renal. No se olviden que en estos casos habrá activación neurohumoral con la activación de los varoreceptores. Los varoreceptores, varo quiere decir presión, son sensibles a la disminución de presión, a la disminución del intravascular, es decir, el volumen intravascular genera una tensión sobre las paredes. Cuando este disminuye, es decir, disminuye la presión en estos varoreceptores que están ubicados en la carótida, arco aórtico y arteriol aferente glomerular, activa inmediatamente los sistemas renina, angiotensina, aldosterona, el sistema nervioso simpático que provocará vasoconstricción en las arterias y la hormona antidiurética. Esto es lo que pasa. El resultado de esto en la insuficiencia cardíaca es aumenta el volumen del líquido extracelular, aumenta el volumen plasmático, pero disminuirá el volumen circulante efectivo, ese que les he dicho, ¿ya? El paciente va a tener edemas. Esta es la manifestación clínica. Entonces, el resultado de todo esto que hemos hablado es retención de agua, de sodio y, por supuesto, aumento de la precarga, que es la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha. También, por la activación del sistema nervioso simpático, se aumentará la poscarga, ¿no es cierto? Y por ende aumenta el trabajo cardíaco. Entonces, habrá remodelamiento, fibrosis miocárdica, es decir, insuficiencia cardíaca, y si la hipoperfusión es persistente, puede producir una isquemia del parénquima, ¿ya? Bueno, y esto aumenta el compromiso de la función renal. Entonces, todo está comprometido. Muy bien. Estos son los criterios
para diagnóstico de la injuria renal aguda. Hay muchas clasificaciones. Esta es la más antigua, la de Rifle. Esta es la de AKIN, que es la Acute Kidney Injury Network, así se llama. Y esta es la CADIGO, que es la más actual. Son similares, pero acuérdense de esta guía CADIGO, ya que es del 2014-16, me parece. El estadio 1 es cuando la creatinina sube 1.5 veces el valor basal. El estadio 2 es cuando sube más de 2 veces y el estadio 3 cuando sube más de 3 veces, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que con esto definimos. Esa es la guía AKIN, que es muy utilizada también. La mayoría de los nefrólogos te ponen injuria renal aguda AKIN 1, 2, 3, de acuerdo a los valores, ¿ya? Entonces, tenemos encima de todo lo que está pasando la anemia, que va a disminuir la respuesta simpática y esto será responsable de la taquicardia. Por eso todo paciente que tiene anemia tiene taquicardia, ¿ya? Y obviamente esta taquicardia puede disminuir el flujo coronario y puede provocar hipoxia cardíaca, arritmias, falla cardíaca, etcétera, y todo lo que hemos dicho. Entonces, este es un resumen. El corazón, falla el ventrículo izquierdo, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la perfusión renal, se activa el sistema renin-angiotensina-aldosterona, se retiene agua y sodio, aumenta el retorno venoso, aumentando la precarga, hay dilatación de cavidades, es decir, insuficiencia cardíaca. Esta es la entrega final de oxígeno, se llama la DO2, puede caer si la hemoglobina es baja o, eh, o si ha disminuido el volumen minuto del corazón, ¿ya? Entonces, esto es básicamente lo que pasa en el síndrome cardiorrenal. Tú tienes anemia, habrá hipoxia tisular, porque obviamente la anemia es porque hay menos glóbulos rojos, que son los transportadores de oxígeno, ¿no es cierto? Habrá vasodilatación periférica, disminuye la presión arterial, disminuye el sistema nervioso simpático, disminuye el flujo plasmático renal, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, esto retiene agua y sodio, aumenta el volumen plasmático, aumenta el diámetro ventricular por aumento de la precarga y se produce hipertrofia ventricular, remodelamiento e insuficiencia cardíaca. Y lamentablemente este es un círculo vicioso, porque la insuficiencia cardíaca aumentará la hipoxia tisular, etc. No se olviden de esta diapositiva, es un círculo vicioso, ¿ya? Muy bien, entonces, los nefrólogos, ¿qué pretendemos hacer? A diferencia de lo que ocurre en nefrología, que siempre nos damos cuenta de que hay anemia porque es una constante, en la insuficiencia cardíaca, a veces la anemia es infravalorada, no estudiada, y esto empeora todo. Entonces, el objetivo principal para parar ese círculo vicioso es corregir la anemia, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, se ha visto que la asociación entre el grado de anemia y el deterioro de la capacidad del ejercicio, la clase funcional y el incremento de internaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca es mayor en pacientes con anemia. Asimismo, la disminución de hemoglobina plasmática ha demostrado ser un predictor independiente de sobrevida en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. La anemia puede ser tratada de dos formas, con eritropoyetina, que es lo que falta porque hay enfermedad renal, o con hierro, porque siempre hay deficiencia de hierro en estos pacientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada paciente diagnosticado con anemia por carencia de hierro se encuentra 4 casos de deficiencia de hierro no diagnosticados. Entonces, si nosotros tenemos un paciente de estas características, también es buena cosa medir el hierro, la ferritina y el porcentaje de saturación. Un paciente que tiene deficiencia de hierro tendrá fatiga, cansancio, falta de concentración, disminución de la memoria, funciones cognitivas alteradas, depresión, etcétera, ¿ya? El déficit puede ser secundario a las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque el paciente con enfermedad crónica cardíaco-renal pierde el apetito, no come bien, le sacan sangre a cada rato porque hay que hacerle evaluaciones, etcétera. Entonces, estos causan anemia. Muy bien. Se ha demostrado que solo con el tratamiento con hierro endovenoso puede haber mejoría en la función cardíaca. Entonces, esto es lo que se les trata de decir a los cardiólogos, que cuando tienes un paciente con enfermedad renal e insuficiencia cardíaca, la administración de hierro intravenoso puede ser muy importante para mejorar los síntomas. ¿Ya? Si esto falla en conseguir el objetivo, que es hemoglobina de 12,
recién se agregan los AES, que son los agentes estimulantes de la eritropoiesis o eritropoietina. Entonces, es tan importante el rol de la anemia en el CRAS, anemia cardiorrenal, que dentro del tratamiento de la insuficiencia cardíaca debe estar necesariamente presente el tratamiento de la anemia con hierro y eritropoietina. La corrección de la anemia puede mejorar significativamente la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y por lo tanto la clase funcional de la New York Heart Association. Ya saben que a mayor clase funcional, peor estaría el paciente, ¿no es cierto? Clase 1 es normal, clase 2 es disnea de medianos esfuerzos, clase 3 disnea de pequeños esfuerzos y 4 disnea de reposo. Muy bien. Una vez que se ha corregido el hierro y si el paciente sigue con anemia, se debe dar tratamiento con eritropoietina. Todos los pacientes con anemia, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, es decir, con CRAS, son firmes candidatos de recibir tratamiento con eritropoietina. Esto ha, lo mismo, mejorado la capacidad funcional, mejora el ventrículo izquierdo, mejora la fracción de eyección, disminuye las hospitalizaciones, mejora la función renal, disminuyen los niveles de péptido natriurético cerebral, que ya saben que se elevan en la insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces, estos pequeños flashes de visión del nefrólogo es lo que particularmente yo pienso que se debe hacer. Esta charla de anemia cardiorrenal ya la di en un congreso de medicina interna y estas son la visión del nefrólogo y aparte sugerencias. Entonces, en este caso, si existiera deficiencia de hierro, se debe corregir antes de dar EPO. ¿Cómo sabemos esto? Si la saturación de transferrina, que es un análisis que podemos pedir, es menor a 30, hay deficiencia de hierro. O si la ferritina sérica es menor a 100, hay deficiencia de hierro. Muy bien. Fíjense esta gráfica donde los pacientes con anemia, con tratamiento con hierro y eritropoietina, mejoran la hemoglobina significativamente. Al mejorar la hemoglobina, disminuye la clase funcional, es decir, disminuye la disnea y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo mejora en un porcentaje significativo y los días de hospitalización disminuyen. Entonces, está claro que en un paciente con CRAS debe recibir tratamiento para la anemia con hierro y con eritropoietina si es necesario, o con ambos. Muy bien. Entonces, ya sabemos que hay mejoría de la insuficiencia cardíaca con la administración de eritropoietina. Entonces, el tratamiento, vamos a hablar ahora del tratamiento de la insuficiencia cardíaca que repercute en la función renal. Primero, diuréticos de ASA. Es un arma de doble filo porque el diurético de ASA a mayor dosis hace que el paciente tenga más diuresis, pero cuando el paciente tiene una diuresis importante, el riñón empeora. Y esa es la gran pelea entre cardiólogos y nefrólogos. Al cardiólogo le interesa que su paciente disminuya la disnea y que tenga menos retención de líquidos y hacerlo orinar como sea. El problema de los nefrólogos es que sabemos que ese tratamiento, si bien ayuda a la insuficiencia cardíaca, empeora la función renal. Es decir, el paciente estará un tiempo en buen estado, pero al poco tiempo va a empeorar la función renal, inclusive con el riesgo de ingreso a diálisis. ¿Ya? Los efectos nocivos de la exagerada administración de diuréticos son depresión de volumen intravascular, reducción de la perfusión renal, deterioro de la función renal. Los aspectos beneficiosos, reducir la congestión venosa y mejorar el filtrado glomerular. O sea, en otras palabras, los diuréticos de ASA tipo furosemida deben darse con una dosis individualizada para cada paciente. Con el uso excesivo de diuréticos se observó empeoramiento transitorio de la función renal que dependió del disminuir o aumentar la dosis, pero asociadas a una mejoría clínica temprana porque obviamente mejoran la insuficiencia cardíaca, pero un peor pronóstico a los 60 días. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos otra cosa que es importante hablar. En pacientes muy sobrecargados de líquidos hay que darles una asociación de diuréticos de ASA más tiacidas, diuréticos de ASA más ahorradores de potasio. Eso es una cosa importante, ¿ya?
pero tenemos que tener cuidado y monitorizar la función renal. Entonces, ¿los diuréticos a dosis altas tienen efectos beneficiosos sobre la sobrecarga de volumen? Sí, pero pueden ser peligrosos en pacientes con sobrecarga de líquidos leve o una redistribución de líquidos. Sí, la importancia de una determinación exacta de la sobrecarga de líquidos para ajustar los diuréticos es vital. ¿Cómo podemos nosotros determinar la sobrecarga de líquidos? Con este examen que se llama bioimpedancia. La bioimpedancia nos mide la composición corporal, nos mide cuánto de grasa tiene un individuo, cuánto de masa muscular y cuánto de líquidos tiene. Entonces, la bioimpedancia, acá les pongo un ejemplo verídico porque yo tengo el aparato de bioimpedancia en mi consultorio. Fíjense que nos muestran un paciente pre-hemodiálisis. O sea, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque en la diálisis le sacamos líquido a un paciente, ¿ya? Pre-hemodiálisis, fíjense, esto nos puede dar la bioimpedancia. Nos calcula el agua corporal total, que para este paciente es el 60.3% de su peso, es decir, 34.4 litros. Pero fíjense cómo está el agua extracelular water, por si acaso. Alto, muy alto, eso te dice la bioimpedancia. Y la relación entre volumen extracelular y agua corporal total, alta. Por lo tanto, este paciente, antes de la diálisis, está con harto líquido, ¿no es cierto? A este paciente se le debe quitar líquido. Si nosotros trasladamos esto a un paciente con insuficiencia cardíaca, posiblemente encontremos los mismos valores, que están altos. A este paciente se le ha sometido a hemodiálisis o un paciente con insuficiencia cardíaca se le ha dado diuréticos. La cuestión es que ese paciente se depleta de volumen, le repetimos después de la diálisis su bioimpedancia y fíjense cómo ha disminuido el volumen extracelular y la flecha que estaba acá en la relación volumen extracelular, porcentaje de agua corporal, corporal total, ha disminuido también. Muy bien. Seguimos con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Se debe dar IECAS o ARAS? Sí, siempre se debe dar IECAS o ARAS en insuficiencia cardíaca porque pueden remodelar el ventrículo izquierdo, es decir, pueden mejorar la composición de la pared del ventrículo izquierdo. También se deben dar beta bloqueantes porque inhiben el sistema nervioso simpático, es decir, disminuyen la postcarga, ¿no es cierto? Y también controlan la frecuencia cardíaca. Entonces, parte del tratamiento actual importante para la insuficiencia cardíaca es el uso de diuréticos, el uso de un IECA o un ARA, uno de los dos, no los dos jamás, y un beta bloqueante. Muy bien, el tratamiento entonces puede mantener la función renal, aumentando la diuresis, mejoran hemodinámicamente. Alguna vez se puede dar dopamina para que mejore el inotropismo y el paciente pueda mejorar y eso temporalmente puede servir, aunque no se recomienda mucho. Y actualmente hay otras opciones como el levosimendan, milrinona, dobutamina, etc. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos después de todo esto? ¿Cómo se trata la insuficiencia cardíaca? ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque queremos evitar un síndrome cardiorrenal. Entonces, beta bloqueantes, generalmente el carvedilol es uno de los más aconsejados actualmente. Alguna vez digoxina como inotrópico, pero hay que tener cuidado en la falla renal porque puede producirse intoxicación digitálica. A veces es mejor no dar digoxina, pero hay que dar un inhibidor de la IECA, o sea, de la enzima convertidora de angiotensina, o un ARA2, y también se debe dar un diurético, de preferencia un antagonista de la aldosterona, porque también remodela la pared del ventrículo izquierdo. En el CRAS hemos visto ya que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que juega un papel primordial en la fisiopatología de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 produce vasoconstricción, produce secreción de aldosterona con la reabsorción de sodio, produce relajación miocárdica, tiene características proinflamatorias y después fibrosis, etc. Entonces, la sobreactivación de la angiotensina contribuye a la producción de hipertrofia ventricular. Por eso es importante cortar este sistema renina-angiotensina-aldosterona con un IECA. ¿Ya? Muy bien.
Debe tratarse la insuficiencia cardíaca congestiva, siempre. Eso no lo podemos negar los nefrólogos, los internistas, hay que hacerlo. Pero inhibiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona con un IECA, con un ARA, pero nunca con ambas, ¿ya? Con el uso de diuréticos y determinar el grado de enfermedad renal antes de iniciar un tratamiento para insuficiencia cardíaca. Porque si no se olviden que ayer hemos dicho en la clase de hipertensión, si el paciente tiene un filtrado glomerular menor de 30, no se debe dar un IECA ni un ARA. Ya para acabar, resumen, la enfermedad renal crónica muchas veces pasa desapercibida. Entonces tenemos que medir la creatinina en pacientes con insuficiencia cardíaca y también el filtrado glomerular. La anemia juega un papel preponderante. Ya han visto que corregir la anemia mejora la insuficiencia cardíaca, métanse eso en su cabeza. No olvidar que la enfermedad renal crónica es la principal causa de déficit de eritropoyetina. El tratamiento con hierro en primera instancia es primordial, sobre todo para mejorar la función ventricular izquierda. Una vez corregido el hierro, se administra eritropoyetina, que definitivamente se ha visto que ha cambiado la vida de los pacientes. Siempre utilizar diuréticos de ASA, pero con una dosis individualizada a cada paciente. Los inotrópicos solo cuando sean necesarios. Siempre utilizar un IECA o un ARA2, nunca simultáneamente. Y recordemos esto para finalizar, si mejoramos la función renal, es decir, si el paciente está con enfermedad renal crónica avanzada, a punto de entrar a diálisis o ya está en diálisis, y se trasplante el riñón, el paciente ya no tendría anemia, porque ese riñón nuevo, ese riñón trasplantado, forma eritropoyetina y por lo tanto mejorar la función cardíaca. Por lo tanto, en estos pacientes que tienen enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca, tal vez una de las mejores alternativas sea el trasplante de riñón. Y con eso hemos acabado. Voy a dejar de compartir. Este es un tema que a mí realmente me apasiona, es muy lindo. Se los he querido compartir, además que estaba dentro de los temas que tenía que dar, pero es un tema que hace 5 años les aseguro que no lo daban en la Facultad de Medicina y ahora se los he querido compartir. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla ahora. Puede ser que esto les parezca un tema muy difícil, pero eso es solo cuestión de estudiar, entender y además darse cuenta. Es muy frecuente la insuficiencia cardíaca, es muy frecuente la enfermedad renal, cada vez hay más pacientes renales crónicos en diálisis y obviamente un órgano afecta al otro. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Esta es nuestra última clase, espero que realmente hayan disfrutado de las clases, he intentado hacer lo mejor que he podido, sé que para 7 clases es mucho conocimiento.